empezar nuestra charla, la vengo a dar con Nico. Nico Weissman es, para muchos de nosotros, una eminencia en el mundo de la seguridad. Se dedica al noble arte de buscar fallos de seguridad en el software y vendérselo a gobiernos para que luego lo utilicen para no sabemos qué. Y... En el software ajeno. Software ajeno, no. Y se dedica a... Esto suena como seguridad ofensiva y suena muy bonito. Y vamos a contar un poco en qué consiste. Pero antes de nada quería empezar pidiendo disculpas porque yo normalmente me meto con los usuarios, me meto con la gente como vosotros que utiliza el Facebook sin tener ni idea de seguridad. Esto es un truco fantástico que se utilizaba en la comunidad de IRC hace muchos años y que lo portaron a Facebook, en el cual se convencía a la gente de que si tú escribías tu contraseña de Facebook, pues Facebook lo reconocía y te la tachaba con asterisco, ¿no? Y entonces le dicen, oye, mira qué chulo, si pones la contraseña con asterisco, te pones tu contraseña, Google la pone con asterisco. Y entonces el gancho le dice, oh, de puta madre, tío, no sé qué. Y el otro igual hasta que llega el pobre hombre, el pobre community manager y escribe su contraseña, ¿no? Y se cabrea bastante. Siempre me he metido con vosotros, porque además es divertido, ya lo sabéis, pero lo cierto es que nosotros los técnicos también tenemos nuestras rarezas y nuestros problemitas, y hoy he venido a hablar de eso, de los fallos que tenemos los propios informáticos, los desarrolladores de software, los administradores de sistemas, así que hoy os podéis reír vosotros de nosotros o no, ya lo veréis al final lo que vosotros decidís, ¿vale? Nosotros también la liamos, y la prueba más clara y la demostración más perfecta de que los informáticos la liamos es que esta frase seguro que la habréis oído alguna vez en vuestra vida, la de, qué raro, pues en mi computadora funciona. ¿Cuántos habéis oído esto alguna vez en vuestra vida, ¿no? Esto es algo muy típico que tenemos los informáticos, que siempre funciona en nuestro ordenador. De hecho, muchos jefes de producto, de software, acaban poniendo bonitas frases en sus despachos que dicen, no vamos a distribuir tu ordenador, ¿vale? Vamos a distribuir el software. Y lo cierto es que a veces es complicado programar, muy complicado. Y esto, mirando el código fuente de los programas, lo podéis descubrir. De hecho, hay una técnica para escribir software que se llama Spaghetti Code, que es que lo programamos como nos ha salido en el momento y ya está. De hecho, muchas empresas utilizan una cosa que se llama metodologías ágiles. ¿Habéis oído eso de nosotros usamos metodologías ágiles? El 95% de las veces utilizar metodologías ágiles significa no usamos metodología. Lo que pasa es que queda muy chulo, ¿no? Porque realmente las metodologías ágiles tienen una disciplina muy férrea de cómo debes actuar, de cómo tienes que hacer la revisión, etcétera, pero el 90% de las veces no se hace. De hecho, el Spaghetti Code es la manera más utilizada para desarrollar código. Cosas como esto, que es un código que no sirve para nada y encima está mal hecho porque las variables no están inicializadas. Y esto es muy común encontrarlos en el código fuente, incluso explicado por los propios desarrolladores, ¿no? Este es un programa de un tipo que está puesto y el tío te lo explica en los comentarios, ¿no? Pensarás, ¿por qué este capullo hace esa mierda de función en vez de usar delay como la gente normal? Pues bien, te lo digo, no sé por qué delay del turbo C no me funciona. Y ya está, ¿sabes? Si fuera, a él no le funciona, pues ya utiliza esto. Esto es muy común en los programas, de hecho, se nota el estado de ánimo del programador porque utilizamos variables muy divertidas, como por ejemplo maldito zoom, yo te lo mando. Utilizamos variables muy divertidas como la variable mierda, ¿no? Esto es muy común dentro de los programas. Si buscáis por variable mierda en los programas lo encontraréis. De hecho, nosotros ya le llamamos no documentar, sino documentar, ¿no? Porque es el momento de frustración y la mierda se mueve bien, la movemos a la izquierda, a la derecha, la asignamos, jugamos con ella y tal. De hecho, como va subiendo el nivel, llamamos a documentar, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo donde dice P es un polígono ordenado anticlockwise. Si es clockwise, retorna el área negativa. Si no está ordenado, retorna pura mierda, ¿no? Esto es un comentario de otro programa que está publicado en un repositorio de open source. Y ya cuando te harta mucho pasamos a lo que se llaman la blasfema, ¿no? Esto es un caso real basado a un compañero que yo digo que programa de oído porque está programando y está cagándose en todo lo cagable en cada minuto, ¿no? Y este es un caso muy curioso en el que él estaba haciendo un software y hacía una comparación muy sencilla y muy evidente para todos que dice si el número de la cuenta en el número de carpetas es mayor que 0, es decir, que hay carpetas. ¿Todos entendéis que hay carpetas? Bueno, pues cuando entraba en ese bucle le daba un error y en el debugger el error que le daba es error no public folder replica available. Es decir, no hay carpetas. Y decía, pero si yo acabo de comprobarlo y justo me acaba de decir que sí. Lo más divertido es que cuando vas a la knowledge base, en este caso era una programación de Change para Microsoft, cuando vas a la knowledge base, la información sobre este error es error no public
folder replica available, this response code is not used, ¿vale? Entonces, esto genera bastante frustración en los programadores y llegamos a la fase de que, una vez que ya te sorprendes, llegamos a la fase de docublasfemar. Empiezan a aparecer las variables puta, ¿vale? Hay que tener cuidado porque muchos americanos ingleses utilizan put a, que luego suena mal en castellano, ¿no? Pero bueno, en este caso no es este era hispano, y este es mucho más claro, donde encima está escribiéndolo por pantalla, ¿no? Para que todo el mundo lo vea. Es la docublasfemia. De hecho, cuando estás haciendo un programa y el fallo no lo cometes tú y lo comete otro, todavía lo pasan peor los programadores. Y llegamos a la fase del tomate code. Ya no es el espagueti, sino el tomate code. Y llegamos a dejarnos bonitos mensajes como este de el cuadro de diálogo del driver que me está molestando, o este ejemplo en el que Sebastian Droch, un programador de Debian, escribió un mensaje diciendo: hola, desde la última revisión del código fuente, creo que personalmente me está insultando. Dice, probablemente como reacción de un bug que fue causado por un error mío, ¿vale? Y la persona que hizo el parche del error que cometió este hombre, pues decidió llamar al fichero Sebastian Droch, please check on a bug. No le sentó muy bien esto, pero esto es muy típico. Al final, generar fallos de seguridad lo cometen todos, desarrolladores de pequeñas, grandes empresas, porque es muy complejo desarrollar software hoy en día, ¿no? Este es un caso de Apple en el cual los desarrolladores pues, han dejado el repositorio de código que están utilizando para hacer sus nuevas aplicaciones en Internet, con los repositorios, con unos ficheritos que se llaman SVN entries, donde quedan las últimas actualizaciones que hace cada usuario. Esto está publicado en Internet, lo podéis ver, ¿no? Aquí está el ficherito y lo que vemos es que usuarios están subiendo los últimos archivos al repositorio. Esto es un fallo de seguridad gordísimo porque este fichero lo podemos coger y parsear y descubrir información del sitio. Entonces yo voy a utilizar la Foca, el FIR de Foca, que es nuestra herramienta, y tenemos un plugin para analizar estos ficheros. Lo único que tenemos que hacer es poner la ruta de dónde está ese ficherito, ¿lo veis? En apple.com. Le empezamos a buscar y lo que va a hacer ahora mismo la herramienta es parsear todo este ficherito. Ahora está trabajando, Foca is working, ¿vale? Y lo que nos va a permitir, después de parsear este ficherito de texto, aparentemente inofensivo, es conocer toda la estructura de ficheros que están dentro de este servidor. Entonces, vamos a ver que termine, hay 80 y pico, si no me equivoco. Aquí está, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es una estructura de lo que hay en el servidor. Y buscando por aquí, pues podemos encontrar cosas como manage, config, no, manage, inc, get i3d, get i3d, no, demos. Y dentro de demos hay un ficherito que se llama demo browse. ¿Lo veis todos? Sí, lo vemos, Chema. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Donde lo único que vamos a hacer es coger este ficherito que nos ha aparecido desde aquí, lo copiamos, vamos al navegador, lo pasteamos aquí y nos sale un bonito explorador de ficheros del servidor de Apple y entonces pues podemos irnos a la raíz y, por ejemplo, entrar en /etc para ver las contraseñas del servidor y, bueno, cosas de esas. ¿Vale? Esto de los fallos de seguridad es realmente... Los fallos de seguridad son muy comunes y a veces no son fallos de seguridad, son pequeños defectos en el software que la gente que se dedica a sacarle partido, como vamos a ver ahora, los puede sacar oro de ellos, ¿no? En el propio Windows 8 que tengo aquí, pues todavía seguimos adoleciendo problemas que teníamos en Windows XP. Si miramos aquí y abrimos el explorador de archivos, intentamos aquí hacer una carpeta que se llame con, ¿vale? Veis que no te deja, ¿no? Porque es un nombre protegido, no te deja crear esa carpeta. Sin embargo, técnicas muy sencillitas permiten hacer cosas como irnos al desktop, a nivel del desktop, y hacer un mkdir. Si intentamos hacer la carpeta manualmente con, tampoco te deja, ¿lo veis? No nos deja, ¿vale? Y bueno, esto es conocido, que basta con poner con barra y te deja crear la carpeta. Y esto, en efectos, es exactamente lo mismo que haber creado la carpeta aquí en el sistema. Es decir, una protección que no tiene mucho sentido, pues se bypasea de la forma más sencilla y encima le puteas al usuario porque la carpeta, si se te la hace algún amiguete y no se sabe el truco, pues no la vas a poder eliminar, ¿vale? Porque se llama con, ¿vale? Y no la puedes eliminar del sistema. Así que la única forma de eliminarla es, otra vez, modo comandos, ¿vale? De hecho, muchos de estos pequeños fallos acaban en lo que en el mundo de la seguridad se conoce algo como
la ejecución de código arbitrario en el sistema. Y esta, la ejecución de código arbitrario, que parece una cosa así como que suena muy técnica, pues viene a ser algo que os va a contar Nico, así que... Bueno, comienzo entonces. Hace 2 o 3 meses Chema me invitó, me dijo, tenés que venir a Red Innova. Y lo primero que me dijo es, vení a asustar gente. Y yo le dije, yo no sé nada de hipotecas, ni de salvataje de bancos y demás. Pero me dijo, no, contamos un poco sobre lo que haces. Y básicamente es un poco lo que les vengo a contar, que es, yo trabajo en seguridad ofensiva. Como les dije antes, si abstraemos la seguridad, tenemos 2 lados, 2 campanas. Por un lado está la seguridad defensiva y por otro lado la seguridad ofensiva. Tengo la suerte de jugar en el equipo que siempre gana. ¿Por qué? Porque la seguridad ofensiva siempre está un pequeño paso adelante. La gente que hace defensa tiene que cubrir cada uno de los aspectos de potenciales ataques. En cambio, a nosotros nos hace falta un solo lugar para poder entrar y ya estamos adentro de cualquier computadora. Por eso siempre tenemos la ventaja en la seguridad ofensiva de ir ganándole a la seguridad defensiva. Pero es una suerte de gato y ratón, ¿verdad? Nosotros encontramos un fallo, la parte de seguridad defensiva lo arregla y entonces encontramos otro y así, así, así. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría un poco conocer el público y acá traje una pregunta. ¿Quiénes del público creen que alguna vez han sido hackeados? Digamos un 40%. Muy optimistas. Muy optimistas, exactamente. Pues según una investigación que hizo PC World, el 90% de las empresas e individuales han sido hackeados por lo menos alguna vez. Y yo cuando leí esta nota dije, el 90% ha sido hackeado. ¿Y qué pasó con el otro 10%? Pues no se enteraron, que es el 60% de la gente que está acá, básicamente. Y entrando un poco en mi segunda pregunta, entrando un poco más en lo que nosotros hacemos, me imagino que alguna vez habrán visto esta hermosa pantalla azul, ¿verdad? Y cuando ven esta pantalla azul, supongamos que están trabajando en un documento o están terminando un proyecto, código y demás, y de repente dijeron, bueno, voy a guardar en 5 minutos, me falta una línea, me falta terminar un resumen, la conclusión de algo, y guardo el documento. Y bueno, y aparece la pantalla azul y hay que rebootear la computadora. Entonces, generalmente depende del perfil de usuarios, tienen distintas formas de enfrentarse frente a esa pantalla. Una es el caso de mi abuela. Uy, ¿qué toqué? Siempre echándose la culpa a uno porque de repente la computadora es pantalla azul. La segunda, y es la más común, es Windows y bla, 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 ¿no? Cada uno tendrá su propio insulto para su computador. Y la tercera es la que pensamos la gente de la seguridad ofensiva, es, epa, Hey. bueno, ¿estás en Zoom? Es esto. Bueno, ahí va. Nosotros pensamos en signitos de dólar. ¿Por qué? Porque esa pantalla azul básicamente es lo que podría ser un principio de una vulnerabilidad. Es decir, alguien, en algún momento un desarrollador, como mostró Chema, no siguió una metodología o se confundió y usó la función inadecuada. ¿Y qué pasó? Hay un error de seguridad dentro de la computadora. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es, está bien, hay una pantalla azul, ¿puedo volver a reproducirla? ¿Puedo hacer que ocurra nuevamente? Y es más, nos preguntamos, ¿podemos hacerlo de forma confiable? Es decir, cada vez que yo quiera, ¿puedo reproducir esa pantalla azul? ¿Por qué? Porque nuestro paso va a ser, una vez que podamos reproducir esta pantalla azul, ver si le podemos tomar ventaja de ella. Es decir, poder subir privilegios o poder atacar la máquina de forma remota. Eso es básicamente, esa pantalla azul es lo que se entiende como un bug, como un error de seguridad que algún desarrollador en algún momento introdujo. Y nosotros entendemos este tipo de bugs en distintos tipos de categorías. Y la categoría que les estoy mostrando acá está relacionada con quién sabe de eso, porque en cierta forma nosotros entendemos las vulnerabilidades como información que se puede de alguna forma intercambiar, ¿no? Como todo tipo de información tiene su valor. Y la información tiene más valor en la medida en que menos gente sabe. Cuando una vulnerabilidad se hace pública, alguien la manda a una lista de correo, el vendor de Microsoft y de distintas empresas arreglan esa vulnerabilidad, nosotros la entendemos como un bug que ya es público, que todo el mundo sabe de eso. Por otro lado, tenemos lo que llamamos half-day, que es cuando una vulnerabilidad es arreglada, por ejemplo, en WebKit, que es el motor de parseo HTML y demás de Chrome, Firefox, creo que Opera también usa WebKit, y Safari usa WebKit. Pero ¿qué pasa? WebKit la arregla, pero Firefox tarda
2 meses en introducirlo a su propio código. ¿Y qué ocurre con eso? Hay gente que sabe de eso, pero hay un montón de gente que sigue siendo vulnerable porque está usando Firefox, pese a que la vulnerabilidad se conoce, pero aún así sigue siendo vulnerable porque Firefox no actualizó. Y finalmente es lo que llamamos ODay, que es lo más preciado para la gente que trabaja en seguridad ofensiva, que es, hay una vulnerabilidad de la que nadie conoce. ¿No? Es decir, supongamos que todos usamos Internet Explorer. Entonces yo tengo una vulnerabilidad en Internet Explorer que absolutamente nadie conoce, ¿y qué puedo hacer con eso? Básicamente puedo entrar a cualquier computadora de la persona que esté navegando con Internet Explorer. ¿Cuánto se puede pagar por una vulnerabilidad, un 0 de Internet Explorer que nadie conozca? Ahora lo vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Básicamente, hay dos conceptos. Uno, por un lado está la vulnerabilidad, hay un error en este lugar. Por otro lado está lo que se llama el exploit, que es un módulo que lo que me permite hacer es tomar ventaja de esa vulnerabilidad. Porque a veces una vulnerabilidad es un error, pero nada, pues no puede ser lo que nosotros llamamos explotable. Es decir, no puedo yo de alguna forma tomar ventaja de esa vulnerabilidad para que mi propio código se ejecute en la máquina ajena, ¿verdad? Y entonces nosotros también tenemos otra categoría para los exploits. Primero que nada está lo que se llama un proof of concept, que es cuando tengo un exploit y lo que puedo hacer es reproducirlo. Como había dicho antes, si podemos reproducirlo, entonces es algo que podemos, es por lo menos táctil para nosotros. Por otro lado tenemos el exploit, que es lo que la mayoría de la gente usa, que hay distintas frameworks que se venden y otros que son gratis para poder probar su propia seguridad. Y bueno, nada, esto trae estos módulos que exploit que toman cierta ventaja de estas vulnerabilidades, pero está desarrollado por gente que lo hace en su casa por placer. Entonces, funcionan, pero no funcionan en todos lados. ¿Y cuál es la desventaja de esto? Que yo, si estoy trabajando en una empresa, me llama un banco y me dice, quiero que pruebes la seguridad de mi empresa en un server de producción. Entonces yo le digo, bueno, voy a probar las últimas vulnerabilidades en Oracle y voy a intentar explotarlas para ver si yo realmente puedo acceder o no puedo acceder a tu servidor. Si yo estoy usando algo de lo que no puedo confiar al 100%, voy a bajar ese server de producción, lo que va a decir que va a haber un downtime y va a haber dinero que se va a perder, ¿no? Entonces, por otro lado, la última categoría de estos exploits es lo que se llama commercial grade, que es un punto de desarrollo de este exploit al punto en que es comercial. Es decir, que yo puedo tener cierta confianza de que esto va a funcionar. Piensen que lo que nosotros estamos haciendo es ejecutando código en una máquina ajena. Es decir, tenemos toda la máquina que tiene que funcionar de una forma, nosotros la hacemos funcionar de otra. Y obviamente tenemos toda la máquina en contra nuestro, porque la máquina no quiere que ejecutemos nuestro propio código. Entonces, bueno, nada, lleva un trabajo largo y arduo. Y bueno. Y después finalmente están los mercados, ¿no? Porque existen las vulnerabilidades, está bien, yo lo puedo usar cuando estoy trabajando en una penetration test y demás, pero por otro lado, esta información, como había dicho, tiene un valor comercial. Un valor comercial bastante importante. De hecho, después que hablemos de esto, la próxima vez que una pantalla azul van a decir, epa, esto podría haber pagado la hipoteca con esta pantalla azul. Pero básicamente hay varios compradores en el mercado de la seguridad ofensiva. Primero que nada están los mismos vendors, que se dieron cuenta después de haber trabajado muchos años con gente que hacía seguridad ofensiva, que tenía que pagarle a esta gente que lo hacía como hobby. Decía, bueno, yo voy a ir al Internet Explorer, voy a intentar ver si puedo de alguna forma encontrar una vulnerabilidad. Y yo la publico a Microsoft. Pero las distintas empresas dijeron, bueno, está bien, para que la gente busque vulnerabilidades en nuestro software, que nos conviene porque lo hacen de forma gratuita, es una suerte de hobby para nosotros en algún punto, dijeron, vamos a empezar a pagarle. Entonces, por ejemplo, Mozilla paga $3.000 por una vulnerabilidad en Firefox. Google hace un mes pagó por dos exploits, no eran vulnerabilidades, eran 2 exploits, pagó $60.000 a cada una de las personas que habían logrado explotar Chrome. Obviamente, esta persona había encontrado alrededor de 12 bugs distintos para poder explotar Chrome, porque Chrome tiene lo que se llama un sandbox, que es suerte de protección por encima de Chrome. Y después Google también tiene, si uno encuentra un cross-scripting en Gmail, te pagan algo así como $20.000 o algo por el estilo. Después están los que llaman third parties, que son empresas que generalmente venden IPS, IDS, que son Intrusion Detection Systems, sistemas que te permiten detectar cosas, que lo que hacen es, yo te compro la vulnerabilidad a vos, se la doy a la empresa que desarrolló el software, pero mientras la empresa se dedica a arreglar el software, que generalmente puede llevar un mes, 2 meses, y hay casos que han llevado 3 años en arreglar una vulnerabilidad reportada,
lo que hacen es, ellos te protegen en tu IDS o en su IDS contra esas vulnerabilidades que nadie conoce. Ellos no la van a publicar de forma pública, sino una cosa intermedia. Bueno, yo se la mando a que la arreglen, pero por otro lado, veo que, bueno, comprarme a mí porque mira, todas esas vulnerabilidades que le reporté a Microsoft que nadie sabe, te estoy protegiendo yo. Y después está el gobierno. Y no estoy hablando del gran gobierno que es Estados Unidos, que es el que está más adelante que todos los demás en seguridad ofensiva, sino hay gobiernos de Europa y otros gobiernos más negros que compran vulnerabilidades. A veces de forma directa, a veces a través de revendedores o empresas que se dedican a buscar vulnerabilidades para venderle directamente al gobierno. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y finalmente está, como siempre que hay información que se mueve, hay un mercado negro, ¿verdad? Por un lado está el mercado negro, que es lo que se llama el crimeware, que es la gente que desarrolla malware, entonces pone vulnerabilidades 0 days en su malware, así cada persona que visita un link o una de esas páginas que tienen chicas desnudas, le instala una suerte de spyware, una suerte de software que le permite redireccionar el tráfico donde quiere o manejar la máquina a placer. Y por otro lado están los otros gobiernos, los gobiernos de los que nadie puede hablar, que se imaginarán qué gobiernos son, que también a veces compran vulnerabilidades para atacar a la que Estados Unidos, la que no es la, perdón, los gobiernos que intentan atacar las famosas democracias mundiales, ¿no? Entonces son los gobiernos prohibidos. Esto que ven acá es son precios del mercado negro. Esto es para exploits, no es simplemente para bugs. Por ejemplo, un bug en iPhone sale entre $100.000 y $250.000. Yo les había dicho Internet Explorer o Chrome, está entre $80.000 y $200.000. Todo depende de nuevo, son exploits, así que puede tener una concatenación de distintos bugs. En un principio parecen precios muy altos, pero en realidad llegar al punto de poder encontrar un bug que sea reproducible y demás puede llevar muchos, muchos meses. Y desarrollar un exploit aún más. Entonces, en cierta forma, nuestro proceso de desarrollar exploit es como el proceso de desarrollar cualquier software, que puede llevar un montón de tiempo, tiene que llevar obviamente QA y tiene que llevar ciertas metodologías para poder desarrollarlo de forma confiable. Pero la pregunta es qué hacen con todo esto, ¿no? Especialmente los gobiernos, es lo que a mí me interesa hablar. Y la verdad es que algo está pasando en Internet de lo que nosotros no, bueno, nosotros sí porque trabajamos en eso, pero que la gente común no sabe y que es que está ocurriendo algo. Hay un movimiento entre gobiernos, cada tanto se escuchan algunas noticias aisladas sobre, bueno, Alemania protesta porque China potencialmente podría haber entrado a un ministerio y demás, ¿no? Son cosas generalmente aisladas, pero de a poco se va escuchando cada vez más, cada vez más. Y ya se está escuchando el término ciberguerra, que es algo está pasando en Internet y los gobiernos están atacando mutuamente. Y fíjense esta noticia, el primer artículo dice que el Pentágono declara el ciberespacio como un nuevo dominio de warfare. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que en caso de España tienen el ejército de tierra, el ejército de aire y la armada, ¿verdad? Cada uno de estos corresponde a un terreno. El aire, la tierra y la armada, el agua. Bueno, lo que Estados Unidos entiende en su doctrina es que ahora el ciberespacio es un nuevo terreno. Y esto significa que van a tener, o tienen ya, dentro de las Fuerzas Armadas, gente que está dedicada específicamente al ciberespacio, ¿no? Y es un poco interesante y controversial porque piensen de esta forma, si en el caso de un ataque a través de Internet, ¿no? Alguien entra al BlackBerry de Obama, ¿no? ¿Cómo se responde a eso? Si nosotros entendemos Chema me está pasando cualquier slide en cualquier momento, pero bueno. Sí, es una indirecta. Me tengo que apurar. Perdón, pero bueno, les dejo por lo menos con esta pregunta. Si alguien me ataca al BlackBerry de Obama, ¿cómo le podemos responder? Si esto es parte del dominio de la guerra, ¿puedo responderle a un ataque a un BlackBerry con un misil? Puede que sí, puede que no. Si en la doctrina se entiende como uno de los terrenos de las Fuerzas Armadas, entonces se podría pensar que sí. Bueno, y al margen de eso se están desarrollando lo que llaman cyberweapons, que son armas que se ocurren a través del ciberespacio. Y esta es la que surgió hace unos años, esa que se llama Stuxnet. ¿Quién escuchó hablar de Stuxnet? Bueno, veo que bastante gente escuchó hablar de Stuxnet. Que es básicamente, ¿ustedes vieron Misión Imposible 1? ¿Recuerdan que este chico tan lindo, Tom Cruise,
tuvo que armar un equipo de gente y se tuvo que meter, creo que en la CIA, en una máquina que estaba completamente aislada y que tenía un montón de protecciones y demás, y tuvo que colgarse una soga e inyectarle un pendrive USB y demás, solo para sacar la lista de espías y demás. Bueno, básicamente Stuxnet es lo mismo, pero con más presupuesto. En vez de tener un equipo de 4, tuvieron un equipo de un montón de gente que desarrolló una herramienta que hizo lo siguiente. Ellos tenían como objetivo el siguiente. Irán estaba desarrollando enriquecimiento de uranio, que potencialmente ellos dicen que lo iban a usar para energía nuclear. Estados Unidos decía que lo están haciendo de hecho todavía, decía que lo iban a utilizar para desarrollo de armas nucleares. Pero el tema es el siguiente: las máquinas que manejan, que son máquinas que se llaman SCADA, que manejan los rotores que enriquecen uranio, no están conectadas a Internet de ninguna forma. Entonces se generó una ciberarma que hacía lo siguiente. Primero se replicaba a través de Internet para infectar una máquina de una persona cualquiera en la zona de Medio Oriente, ¿verdad? Y lo que hacía esta máquina, una vez que la máquina estaba infectada, se quedaba escuchando. Y cuando alguien ponía un pendrive en la máquina, se le infectaba el pendrive. Entonces en algún momento ellos estaban esperando que pase eso. Estaban esperando que en algún momento alguien que enchufó una PC y puso un pendrive, lo haya enchufado en el sistema SCADA. Y pasó. Y entonces este sistema SCADA, que estaba completamente desconectado de todo, que posiblemente tenía una seguridad física de la hostia, se infectó con este famoso worm de Stuxnet. ¿Y qué es lo que hicieron los americanos? Hicieron lo siguiente. Hicieron que cada cierta cantidad de tiempo se acelerara o se desacelerara lentamente el rotor. Y lo que pasaba era que el uranio no se enriquecía de forma correcta. Y lo interesante de esto es que no era simplemente deshabilitar la máquina, sino era atacar el sistema de información de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se frustraban en cierta forma. Como están empezando a desarrollar armamento nuclear y están empezando a desarrollar uranio enriquecido, no entendían por qué no funcionaban los rotores. Creían que era un error propio. Si hubiese sido un país que ya hubiese desarrollado hace mucho tiempo este tipo de uranio enriquecido, no hubiese sido problema, porque era simplemente cuestión de seguir la metodología con la que ellos seguían. Pero ellos estaban en un principio, entonces lo que lograron es que se frustren y tuvieron que tirar un montón de máquinas y demás. Pero bueno, básicamente esto es lo que se llama una ciberarma y le doy el paso a Chema para que continúe con lo demás. Pero nada, lo único que quiero dejar en claro es que esto está pasando. Como Stuxnet, salió algo nuevo hace unos meses más que se llama Duqu, y ahora hace un mes salió otra nueva que se llama Flame, que es inclusive mucho más grande y más completa de lo que era este primer worm. Y lo que hizo el worm es simplemente abrir los ojos al mundo, pero había gente que ya sabía que estaba esto desarrollándose. Es decir, el desarrollo llevó años en hacer, y teóricamente fue combinado entre el gobierno de Estados Unidos e Israel. Pero bueno. Así que cuando sale una nueva actualización de cualquier software, como el Apple Safari 517, que es de hace muy poco y pone que alguien puede hacer ejecución de código arbitrario, os tenéis que acojonar, ¿vale? Porque lo que va a pasar es que vas a seguir un link visitando una página web totalmente normal y te puedes quedar infectado. Yo voy a hacer una demo aquí con un par de maquinitas. Esta es la página del malo, como veis, se ve la calavera, ¿vale? Y esta es la máquina aquí, que es la máquina de Pablo, por ejemplo, que yo sé que la tiene con este fondo de pantalla. Rosita, tal. Y bueno, pues en esta máquina vamos a visitar una página totalmente normal, que es la de la red Innova. Y no, vamos a suponer... No, es una copia de la página de la red Innova, ¿vale? Pero supongamos que alguno de vosotros tiene un WordPress que no lo tiene actualizado al día y aparece que alguien puede hacer ejecución de código arbitrario, pero vosotros no lo habéis tenido en cuenta y no habéis actualizado vuestro WordPress o vuestro Joomla o vuestro PHP o vuestro MySQL, etcétera, que os habéis olvidado de actualizar un par de días, ¿vale? Entonces alguien puede utilizar una herramienta automática para ejecutar exploit. Esto es Metasploit. En este caso yo voy a utilizar exploit públicos que se conocen por todos, no valen nada más que para hacer auditorías si no has hecho los deberes, pero estas herramientas, como la que hace Immunity, que se llama Canvas, pues puedes alimentarla de exploits que no conoce nadie, que son 0 days y que tú compras, ¿vale? De hecho, el mercado negro genera esos exploits y lo que va haciendo es distribuirlo por servidores que hackea de WordPress que están sin actualizar, Joomla sin actualizar, páginas en ASP mal configurados, y los va infectando todos de esta manera, ¿vale? En este caso lo que vamos a decir es que utilice un plugin que son exploits para el navegador, es el Autopound, que en este caso son todos los exploits que tiene para navegadores web, que son todos los que tiene públicos. Configuramos
la IP donde voy a distribuir estos exploits, que en este caso es la de mi equipo, perdón, donde voy a poner la shell, donde voy a escuchar cuando el exploit se lance para que venga a mi equipo, o sea, donde voy a poner el exploit, perdón, y el path donde lo voy a poner, ¿vale? Lo único que hay que hacer después es ejecutarlo, y esto lo que está haciendo es distribuir todos estos exploits en este servidor web, ¿vale? Lo que voy a hacer después es, vamos a suponer que Reddit Nova tiene un WordPress que no está securizado, o que tiene una aplicación que no ha pasado una auditoría de seguridad, y lo único que vamos a hacer es meter un iframe ofuscado que va a apuntar a este servidor que estoy cargando de exploits. Así, cualquier persona que entre a la página web de Reddit Nova va a cargar ese iframe, y ese iframe lo que va a hacer es ejecutar los exploits sobre la víctima, ¿vale? En este caso ya hemos lanzado los exploits, y lo que hace el usuario es simplemente abre la web de Reddit Nova, ¿vale? No tengo internet, pero carga, aquí sale un flash, y como veis están ejecutando los exploits. Tic, 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 tic. Tú solo has visitado la página web, has seguido un link que te han pasado alguien por Twitter, o te lo han pasado en un correo electrónico, o lo has visto en cualquier sitio, y al final, cuando acaban de ejecutarse los exploits, uno de ellos dará premio, y cuando se dé premio, lo que va a pasar en este caso es que se va a caer el navegador a la derecha, y en el izquierdo que vamos a tener control total sobre la máquina. Vamos allá, a ver si acaba. Bueno, ya ha abierto ya ha terminado, ya ha tenido éxito, ¿vale? Entonces, si ahora miramos las sesiones que están... Si ahora miramos las sesiones que están activas, vemos que tenemos una sesión activa en la máquina, nos conectamos a esa sesión, ¿vale? Y una vez que estamos allí... Sessions... ¿Vale? Una vez que nos conectamos a ese sitio ya tenemos control total sobre la máquina, y entonces lo que vamos a hacer es subirle un bonito troyano, en este caso. Esto todo se hace de manera automática, por supuesto. Entonces, server Dark Comet, este es un troyano al uso, ¿vale? Y lo vamos a subir a C para que no haya muchos problemas. Ser darkcomet.exe, a ver. Voy a ver cómo se llama aquí en mi máquina. Se llama, a ver que me acuerde el nombre, se llama server darkcomet.exe, y en el otro lado, upload server. Creo que vamos terminando ya. Sí. Ey, que le había dado la interrogación. Vale, se sube el servidor, había puesto una interrogación al final. Se sube el server, el troyano, y lo que vamos a hacer ahora simplemente es ejecutarlo en el servidor, ¿vale? Server darkcomet.exe. Vale, esto lo que hace es que se ejecute allí, y si todo va bien, en mi gestor de troyanos, como veis, ya me ha llegado una nueva víctima, que es de aquella máquina, y entonces, pues bueno, pues ya tienes control sobre ella, y tienes opciones de espionaje, capturarle la webcam. ¿Recordáis esto de tapa la webcam? ¿Vale? Y lo de, pues por supuesto, puedes coger el escritorio remoto y capturarlo, y hacerle clic, y controlarlo, volver a straonearlo, etc, etc. O sea, solo seguir un link, y todo esto que yo he hecho manualmente está totalmente automatizado con exploits que son 0 days, que a veces están comprados y nadie los conoce, y que les permiten controlar todas las máquinas del mundo, ¿vale? Por eso, muchas veces en las páginas web se meten enlaces, como por ejemplo en la web de Apple con la operación Lizamoon, que se utilizó para distribuir malware, que lo único que se hace es meter un iframe que está cargando un link desde un sitio donde te van a atacar, ¿no? Y si esto te lo meten en tu WordPress, pues al final lo que va a pasar es esto, y es que tu blog te lo banean porque estás distribuyendo malware. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Que le han baneado su página porque está distribuyendo malware? ¿Vale? Al final, la historia es que cuando pasa esto te entra el pánico. Hay varios trucos para seguir. El primero de ellos es tener todo securizado. Tampoco hay que entrar en pánico, ¿vale? Ya como decía Nico, una frase típica de la seguridad dice que el único servidor seguro es aquel que está desconectado, metido en una caja fuerte, enterrado 20 metros debajo del suelo en una ubicación secreta, y no estoy totalmente seguro de ello, decía Dennis Hughes hace ya muchos años, y en el caso de Stuxnet se demostró justo eso, ¿no? Que aun estando allí no es seguro. Pero no quiero que os asustéis, ¿vale? Y que no os pongáis todo el foco en la seguridad, aunque hay que ponerlo, y os traigo a uno de los grandes trolls de la informática, que es Linus Torvalds,
Quizá uno de los... Es más famoso por todo el trabajo que ha hecho con Linux, debe ser uno de los mejores desarrolladores de tecnología de la historia y es famoso por sus míticas frases. Tiene alguna como security people, que la gente de seguridad es el tipo de personas de blanco o negro que no es capaz de soportar, ¿vale? Y de hecho completó esta frase hablando de uno de los sistemas Linux dedicados más a seguridad, que es, o uno de los sistemas Unix más dedicados a seguridad, que es OpenBSD, en el que les llamaba que era una panda de monos masturbadores, ¿vale? Que solo estaban preocupados de la seguridad y nada más, ¿vale? Y hay una frase que decía sobre seguridad que yo creo que tiene que estar en toda vuestra mente para que no os lo pongáis, y es que para él la seguridad es importante, pero no menos importante, no es menos importante es que todo lo demás que también es importante. Es decir, que no solo os pongáis a hacer cosas hiper mega seguras, sino darle un punto equivalente al resto. Así que lo que tenéis que hacer es cuidar a tu desarrollador, y para terminar he traído aquí un vídeo de 20 segundos que es lo que quiero recordar a todos, que es algo mítico, que es nuestro gran amigo Steve Ballmer aquí. Que esto, por favor, hay que escucharle. Muchas gracias y hasta otra. Si queréis alguna pregunta, si hay tiempo, no sé. Hola. Bueno, buenísima la charla. Una pregunta, el mítico tema de las Macs que son mucho más seguras que las PC. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Contesta tú, que a mí me da la risa. No. De hecho, está de a poco mejorando, pero está años atrás de Linux y de Windows, sin duda Mac. Sí, pero bueno, está Tú mejorando. tienes un Mac, de a ¿no? poco. Sí. No navegues por las dudas. A mí también me gusta el Mac. Y lo mismo con los móviles, ¿no? Ponte el micrófono ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, te he escuchado ya varias veces y me da la sensación de que esto es algo recurrente, ¿no? Nos actualizamos, sale algo, nos actualizamos, sale algo, nos actualizamos. ¿Se acabará algún día o nunca? No. Siguiente pregunta. Pues, esperemos que no, si no estaremos de paro. No, el software es o sea, el software hoy en día es demasiado complejo, es tecnología hecha por seres humanos y por tanto es imperfecta, y hoy en día el software es tan complejo que hasta un programa escrito correctamente, dependiendo del compilador que tú utilices, el linkador que tú utilices, el optimizador que tú utilices y la plataforma hardware donde vas a correr ese software puede ser vulnerable o no. Para el programador es casi una lotería saber si va a ser vulnerable al final ese código o no, y el caso hemos tenido ahora con MySQL, que al final el problema de MySQL era un problema del optimizador, ¿no? Sí, que sí. Al optimizar el código pues ponía una función que era vulnerable. Para el usuario normal, que no quiere saber de esto. Mejor no saber, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar seguro? ¿Cómo puede navegar seguro sabiendo que, bueno, o sea, tengo cuidado con ciertas páginas, pero no quiero tener ningún problema con páginas porque acabo de hackear la red Innova? Las páginas más peligrosas el año pasado han sido los blogs personales. Fíjate tú. Y el porno en posición 9 o algo así. Y las páginas religiosas e ideológicas en la posición 6. O sea, tenías el triple de posibilidades de infectarte en una página religiosa o ideológica que en una página porno. Entonces, ¿qué le dirías, por ejemplo, a mi madre, que tiene 60 años? ¿Por qué dices tu madre si te lo estás preguntando para ti? No, por ejemplo. No. Bueno, o sea, lo que decimos al final es ten todo el software actualizado, ten un anti-malware lo más actualizado posible, fortifica la máquina, si tienes una aplicación web, haz una auditoría de seguridad, si eres una empresa, audita todo el software que vas a poner, pon una política de gestión del riesgo, haz una política de gestión de actualizaciones, etcétera. O sea, es un trabajo demasiado constante, es procesos, más que... Si te deja más tranquilo, pensá, si alguien se va a gastar una unidad de $150.000 en vos, bueno, nada. Tiene que ser muy importante como para que llegara a eso. Pero, generalmente lo que ataca a las personas comunes es el malware común, que si uno actualiza las computadoras está todo bien. Ahora, si uno piensa que está en la posición de
estratégica en la que las personas podrían gastarse $150.000 en hackearlos, entonces esos sí están en problemas realmente. Sí. Muchísimas gracias por la ponencia. De todas maneras, me gustaría saber una cosa. Si tienen tanto poder como lo han dicho aquí, de entrar en cualquier sistema, ¿por qué no se unen todos y paran tanta estupidez en los gobiernos? ¿Por y qué tanta no guerra? se unen? ¿Por qué no se ponen de acuerdo todos los que saben entrar en los sistemas de seguridad, en los gobiernos que declaran una guerra a otro país y los paran? La misma pregunta por la que el pueblo tendría que unir para cancelar las armas. Exactamente. Sí, ¿Por qué si tienen ustedes tanto poder, por qué no se unen y hacen algo para los demás? El problema no es de una persona que encuentra una vulnerabilidad. Hoy en día, encontrar vulnerabilidades, necesitas un montón de vulnerabilidades. Además, necesitas un flujo constante de ellas, porque las vulnerabilidades se mueren con el tiempo. Los 0 days dejan de ser 0 days cuando se descubren. Entonces, necesitas un flujo constante de eso. Entonces, la única manera es tener mogollón de gente, montones de personas con mucho talento o muchísimo dinero para controlar todo ese talento y para comprar toda esa inteligencia. Y hoy en día eso está al alcance de bastante pocas personas, ¿no? De hecho, una de las leyes que hay en Estados Unidos es que si te detienen por hacking, te puedes salvar de la cárcel si entras a trabajar con ellos, ¿no? Que es una forma de reclutar talento que tienen allí. Pero Te dicen también cárcel o hacker. Pensarlo de otra forma. ¿Qué posibilidades tenían para, por ejemplo, la historia que conté de Stuxnet? Era, o tiramos un misil y rompemos la planta de enriquecimiento de uranio, o lo hacemos de forma delicada, sin muertes y demás, a través de Internet. En cierta forma, como es una suerte de justificación ética para nosotros. Decir, bueno, por lo menos estamos evitando que haya muertes y demás. Acerca de seguridad, me preguntaba si se podía coger y utilizar a lo mejor un DNI electrónico para hacer una firma electrónica dentro del FTP y hacer que sea más inaccesible otros usuarios ajenos a eso. Bueno, el tema de la PKI es un tema delicado porque justo una de esas ciberarmas se ha cargado todo el sistema PKI de Microsoft y ha podido firmar su software durante, no sé si han sido 3 años o 4 años, ha estado firmando software digitalmente, el malware, ¿no? Flame se ha descubierto hace poco, pero cuando ya se ha descubierto, se ha empezado a buscar ese fichero en la historia, en las bases de datos históricas, en Virus Total, por ejemplo, de ISPASEC, y han encontrado que ese programa lleva funcionando años, ¿vale? Y lleva años saltándose la firma digital. La criptografía hace muchos años que se sabe que no es una bala de plata, o sea, la criptografía no es algo que dure a lo largo del tiempo, hay que andar reactualizando y los protocolos criptográficos anteriores dejan de tener sentido hoy en día y normalmente por mucha criptografía que tú pongas siempre encuentras la manera no de romper todo ese algoritmo de firma digital sino de saltárselo o pasarlo por un lateral, ¿no? O sea que no hay nada que sea una bala de plata hoy en día, o sea, a día de hoy no se conoce una tecnología que diga, vale, con esto se acabó, no existe. O sea, no, pero más o menos se podría controlar al usuario que está haciendo la mala acción o en ese momento. Eso, ¿no? Te voy a pasar con unos bonitos amigos míos que te van a hablar del gran hermano, el anonimato, el control de los gobiernos, derecho a intimidad y tal. Si tú pones un DNI electrónico de cada persona pero también te puedo presentar otros grupos que estarían a favor, que dan mucho miedo.